Todos los médicos tenemos maestros, referentes, algunos llegan en el pregrado, otros por supuesto en el posgrado, y luego en los congresos, en los cursos, en las actualizaciones médicas, allí seguimos encontrando esas voces que nos enseñan, que nos retan y que nos inspiran. A mi invitado de hoy, el doctor Argemiro Fragoso, lo conocí justamente así, como uno de esos profesores en programas de actualización para médicos de atención primaria. Él es de esos especialistas que no solo saben muchísimo, sino que explican con claridad, con calma y con evidencia. Y no exagero al decir que es uno de los endocrinólogos referentes en diabetes en toda Latinoamérica. Con el tiempo él se volvió una especie de consultor silencioso para mí. Cuando tengo un caso complicado, de esos que no terminan de encajar, muchas veces me digo, ¿y qué diría Argemiro aquí? Y solo con recordar una de sus frases en una charla, aparece la pista que me faltaba. Recuerdo una en particular, en una conferencia cuando un colega le preguntó ¿por qué hay personas con diabetes que son obesas y otras que son delgadas? Argemiro respondió con una de esas analogías que te quedan grabadas para siempre. El gordito con diabetes suele tener mucha insulina, pero no le funciona. En cambio, el flaquito ya no tiene insulina, o casi no tiene insulina. Uno tiene el banco lleno, pero las tarjetas bloqueadas. El otro ya está en sobregiro. Ese día entendimos todos que no todo diabético es igual y que tratar a todos con la misma receta es como ponerle el mismo zapato a todo el personal del hospital. En este episodio hablamos sin rodeos de lo que funciona y lo que no. Prediabetes, dietas restrictivas, cómo detectar la diabetes a tiempo y los errores que sí incluso los médicos seguimos cometiendo al diagnosticarla. Y claro, también tocamos de esas dietas de moda que prometen milagros y muchas veces te dejan sin energía, sin masa muscular y sin rumbo. En la descripción de este video vas a encontrar la biografía completa del Dr. Argemiro Fragoso y también un enlace para que te suscribas a nuestro newsletter semanal, gratuito. Y en la próxima entrega te enviaré un resumen práctico de esta entrevista para que lo tengas a mano y puedas compartirlo con quien lo necesite. A continuación vas a ver unos clips con algunos de los temas que tocamos en este episodio. 40 o 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen diabetes y no lo saben. En los adultos, la diabetes que más vamos a ver es la diabetes tipo 2. Suele aparecer después de los 40 años. Se suele ver en personas 60-80% de las veces obesas. La mitad de ellos son hipertensos y la otra mitad tiene alteraciones del colesterol y de los triglicéridos. ¿Cuál es la mejor prueba para nosotros discernir si ese paciente tiene una diabetes? La prueba que más captura diabetes es la prueba de carga. Y voy a aprovechar para decir también algo aquí que a los médicos a veces se nos pasa y no se lo comunicamos a nuestros pacientes. Tener IGT significa que tienes más riesgo de desarrollar diabetes. El que tiene la glucosa de ayunas alteradas es porque su hígado está produciendo más glucosa. El síndrome metabólico está definido como un conjunto de factores de riesgo que predisponen al paciente a mayor riesgo de diabetes tipo 2 o a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, entiéndase un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio. Pero hay muchas expresiones clínicas de la resistencia a la insulina y una de las que tú acabas de mencionar es el hígado graso. El hígado graso, cuando tú encuentras que un paciente tiene hígado y en ese sentido tienen un impacto enorme sobre el peso, en términos generales reducen entre un 40 y un 80%, digamos, se alcanzan pérdidas superiores al 10% en la mayoría de los pacientes. Quiero comenzar con una pregunta básica que los pacientes siempre tienen en su cabeza y es ¿cuándo me volví diabético? ¿Por qué me volví diabético? ¿Por qué mi hermano que tiene mi igual genética no es diabético? ¿Y cuándo el médico puede decirme, mira, ya tú no tienes diabetes? ¿La diabetes se cura o es sencillamente una remisión? ¿Desaparece provisionalmente? Y para responder esa pregunta, que son varias preguntas en una que tú estás planteando, Jesús, lo primero que tendríamos que explicarle a la gente que nos está escuchando es que hay distintas formas de diabetes. En los adultos, la diabetes que más vamos a ver es la diabetes tipo 2. Suele aparecer después de los 40 años. Se suele ver en personas 60-80% de las veces obesas. La mitad de ellos son hipertensos y la otra mitad tiene alteraciones del colesterol y de los triglicéridos. Y eso es interesante porque esta enfermedad, la diabetes tipo 2, que suma casi el 95% de los diabéticos aquí en nuestro país y en el mundo, es una enfermedad que habitualmente no da síntomas. De hecho, se manejan algunas cifras en el medio y es que el 40 o 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen diabetes y no lo saben.
habitualmente no da síntomas. Muchas veces uno se entera que el paciente tiene diabetes por unos exámenes de rutina, o uno puede, digamos, programar a un paciente para una pequeña cirugía y allí con una medición de glicemia recién se entera que tiene diabetes. Pero la diabetes ese tipo de diabetes requiere una predisposición genética y requiere también un factor medioambiental. Hay varios, pero el factor medioambiental más importante relacionado con diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. Entonces no es fácil responder la pregunta de que ¿cuándo me volví diabético? La mejor manera de anticiparse a la diabetes es que la persona, sobre todo si tiene factores de riesgo para diabetes o si tiene familiares en primer grado de diabetes tipo 2, que asista regularmente a la consulta de su médico de atención primaria para que periódicamente, por lo menos una vez al año, le haga las mediciones que correspondan para saber si tiene o no tiene diabetes. Pero me perdí un poquito. Tú hiciste dentro de esa pregunta otra pregunta. ¿Cuál era exactamente? Sí, acuérdate tú que muchos de nuestros pacientes, muchos no tienen un factor de riesgo hereditario, sus padres no son diabéticos, no tienen abuelos diabéticos ni tíos diabéticos. Sin embargo, empiezan a aparecer elevaciones progresivas de la glucosa en sangre y aparece prediabetes y luego aparece diabetes y no son necesariamente obesos. El factor de predisposición genética y el factor medioambiental tienen que estar los dos presentes para que se presente la enfermedad. Sí, se requiere una predisposición genética. De hecho, la diabetes tipo 2, digamos, es consecuencia de dos alteraciones fisiopatológicas que las voy a explicar de una manera muy sencilla, y es que, por un lado, la célula beta, la célula que produce insulina, para que me entiendan los que me están escuchando, esa célula está en el páncreas, viene ya programada para secretar menos insulina en relación con las concentraciones de glucosa. Y por otro lado también estos pacientes tienen una menor actividad biológica de la hormona, de la insulina. A eso es lo que le llamamos nosotros resistencia a la insulina. De manera que en general sí está la predisposición genética y se requiere un factor medioambiental. De hecho, la diabetes, digamos, ha aumentado de forma casi que epidémica en los últimos 30 años. Te puedo dar una cifra: en los años 80 estimábamos que habían alrededor de 100 millones de diabéticos en el mundo. En este momento se estima que hay alrededor de unos 380 millones de diabéticos. O sea, ha habido una explosión, si me permite la expresión, digamos, epidémica con la diabetes, y eso va de la mano de la obesidad. En la medida en que la obesidad ha aumentado a nivel global, en esa misma medida también ha aumentado el número de diabéticos. Pero tú no necesariamente no necesitas ser obeso. Pero hay un 20 a un 30% de personas que son normopesos o apenas tienen una ligera, no son obesos, pero tienen obesidad central. Y aquí aprovecho para decirte que la obesidad central parece ser más importante, digamos, que el simple hecho de ser un obeso global, ser obeso. La obesidad central se define, digamos, dependiendo de las etnias en distintos países. Entiendo que aquí nos están escuchando fuera de Colombia. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos se considera que un paciente tiene obesidad central, un varón, si tiene 104 centímetros de perímetro de cintura. Pero aquí en Colombia estamos hablando de 90 centímetros de perímetro de cintura. En realidad, la diabetes tipo 2, que es de la que estamos hablando, en general es asintomática, pero si ya tienes un nivel de glucosa por encima de 125 miligramos de decilitro en ayunas, ya con eso es suficiente para pensar que ese paciente tiene diabetes. Pero hay otro tipo de diabetes que en nuestro medio no es tan frecuente, pero que en poblaciones como la americana es más frecuente, que es la diabetes mellitus tipo 1. Esa también requiere una predisposición genética. Pero allí, a diferencia de la diabetes tipo 2, no es suficiente con la predisposición genética, sino que se requiere, digamos, la presencia de marcadores de autoinmunidad. Para hablarles a los que no manejan estos términos, son proteínas de nuestro propio cuerpo que lesionan a las células de nuestro propio cuerpo. Y en ese sentido estamos hablando de anticuerpos que evitan que la biología normal se desarrolle de manera natural, y en el caso de la diabetes, esos anticuerpos destruyen a las células beta y el paciente termina desarrollando diabetes. Para que desarrolle diabetes se requiere una pérdida superior al 70% de sus células beta. Sin embargo, hoy día esa enfermedad, la diabetes tipo 1, se puede predecir. Si el paciente es un paciente familiar en primer grado,
Ya, por ejemplo, en poblaciones caucásicas, como en los Estados Unidos y en Europa, ya están identificados los genes que predisponen a la diabetes tipo 1. Pero también se han identificado genes que generan resistencia a la diabetes tipo 1. De la interacción entre los que generan resistencia y los que generan predisposición, ahí nosotros podemos inferir quiénes tienen más riesgo a desarrollar diabetes. Pero no es suficiente con eso, se requiere la presencia de marcadores de autoinmunidad. Pero mientras ese paciente, aunque tenga la predisposición genética y tenga los marcadores de autoinmunidad, tenga su glicemia normal, nosotros podemos hablar de un paciente que es diabético, pero es normoglicémico. Fíjate qué paradoja. Nosotros definimos a la diabetes por la presencia de la glicemia, pero en este tipo de diabetes hablamos de una diabetes tipo 1 normoglicémica, que es el estadio inicial de esa diabetes. ¿Y cuánto demora eso, Argemiro, de pasar desde una normoglicemia hasta tener los valores de glicemia para...? Eso es bastante variable, Jesús, pero es interesante tu pregunta y viene al lugar, porque es que sí está demostrado que si los marcadores de autoinmunidad aparecen antes de los primeros 3 años y son por lo menos 2 o más marcadores, ese paciente desarrolla diabetes rápidamente. De hecho, hay un marcador específico que es el antígeno del islotes, el IA2, que cuando aparece tempranamente en un chico menor de 3 años, predispone a ese paciente a que desarrolle diabetes rápidamente. Pero hay pacientes que pueden pasar con un marcador de autoinmunidad durante muchos años. 10 años, 20 años, 30 años, y por eso la diabetes tipo 1, que antes pensábamos que solamente aparecía en los niños y en los adolescentes, tú puedes encontrarte con un diabético tipo 1 a los 60 años, a los 70 años, a los 80 años, ya descrito incluso en pacientes por encima de 90 años. De manera que eso es variable, pero claramente en algunos pacientes la predisposición es mucho más rápida, pero yo diría que en lo que tiene que ver con Colombia y en general con América Latina, ese tipo de diabetes no es un problema para nosotros. La diabetes que es un problema de salud pública para nosotros es la que mencionamos al principio, que es la diabetes tipo 2, que puede causar asintomática durante mucho tiempo y que, como dije antes, muchas veces se hace el diagnóstico de una manera casual por un examen que se pidió con otros propósitos. Mientras que en la diabetes tipo 1 tú tienes unos marcadores que te pueden proyectar hacia la posibilidad de que ese paciente vaya a desarrollar diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 no tenemos uno de esos marcadores y lo hacemos básicamente con glicemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. Sí, Jesús, tienes razón en eso, pero quiero decirte algo. El marcador bioquímico con el que nosotros determinamos que un paciente tiene diabetes es la glicemia. Es el único. Pues tenemos otras formas también de medir la glicemia, que es medir la glicosilación de la hemoglobina glicosilada, que tú conoces, se llama hemoglobina glicosilada A1C. Y también lo podemos hacer a través de las pruebas de carga de glucosa. Le suministramos al paciente una carga de glucosa y miramos a las 2 horas el valor de la glucosa. Si es mayor o igual a 200, ese paciente probablemente tiene diabetes. Pero yo quiero volver sobre lo que planteaste al principio, y es que una glicemia en ayunas es más relevante que medir la insulina para hacer diagnóstico de diabetes. La insulina lo que nos está diciendo, si tú tienes una insulina elevada, lo que te está diciendo es que ese paciente podría tener resistencia a la insulina. De hecho, es un marcador de resistencia a la insulina. Pero en la práctica clínica no recomendamos eso. Y no recomendamos eso porque los puntos de corte pueden variar, porque las metodologías pueden cambiar, porque en función también del peso del paciente las concentraciones de insulina pueden cambiar. Específicamente para determinar si un paciente tiene diabetes, lo que aconsejamos es o mides una glicemia de ayunas, o mides una hemoglobina glicosilada, o pides una prueba de carga con 75 gramos, o si el paciente tiene los llamados síntomas clásicos, poliuria, o sea, está orinando mucho, polifagia, o sea, está comiendo mucho, o tiene pérdida de peso, o el paciente tiene visión borrosa y tiene una glucosa casual, se la tomaste en cualquier condición, puede ser que haya desayunado o está en ayunas o en cualquier momento del día, mayor o igual a 200, pero inequívocamente elevado, ese paciente tiene una diabetes. No hay que confirmar. En general los diagnósticos hay que confirmarlos. Nosotros decimos que un paciente tiene diabetes presuntamente, probablemente, si tiene una glicemia en ayunas mayor o igual a 126. Tú recibes un paciente en tu consulta con una glicemia de 128 miligramos decilitro. ¿Qué tienes que pensar? Que probablemente tiene una diabetes. Si tú repites esa glicemia al día siguiente o a la semana siguiente y te vuelve a dar por encima de 125, te da 132, por ejemplo, ya tienes 2 pruebas en ayunas
mayores o iguales a 126, sin duda ese paciente tiene diabetes. El problema está en los pacientes que no manejan esos puntos de corte. O si tú tienes alguna duda, por ejemplo, tienes un paciente con una glicemia que está por debajo de 126, pero es un señor mayor de 40 años, es un señor que tiene obesidad central, es un señor que tiene hipertensión, es un paciente que tiene triglicéridos altos, tiene una glicemia de 118 miligramos de decilitro. Ese paciente, con eso que te acabo de mencionar, tiene allí varios factores de riesgo que sugieren que él está propenso a una diabetes, pero con una glicemia de 118 miligramos de decilitros no es una diabetes, es simplemente lo que llamamos hoy día una glucosa de ayunas alterada. Y ese paciente con esos factores de riesgo y con esa glucosa de ayunas alterada tiene más riesgo de diabetes, por supuesto, que el mismo señor de 40 años, pero que es delgado, no es hipertenso, no tiene triglicéridos altos y su glucosa está en 85. ¿Cuál es la mejor prueba para nosotros discernir si ese paciente tiene una diabetes? La prueba que más captura diabetes es la prueba de carga. Para los que nos están escuchando, seguramente les habrán ordenado una prueba. Típicamente va al laboratorio en condiciones con una dieta habitual, con su peso estable, porque es un paciente que pesaba 70 kilos y de pronto en los últimos 15 días o en el último mes pierde 15 kilos, no es la mejor condición para eso. No está tomando medicamentos que puedan afectar el metabolismo de la glucosa, lo que llamamos nosotros hidratos de carbono también. Entonces puede ir al laboratorio y típicamente lo que hacen es que le toman la muestra de glicemia, le dan una carga de glucosa disuelta en 300 mililitros de agua y ese paciente se debe tomar eso en un rango de unos 5 o 10 minutos y luego 2 horas más tarde le vuelven a medir la glucosa. Si la glucosa es mayor o igual a 200, ese paciente probablemente tiene una diabetes. ¿Qué tengo que hacer? Confirmar la prueba con otra prueba. Puede ser otra prueba de carga o puede ser una glicemia de ayunas. Si ese paciente tiene una prueba de carga mayor o igual a 200, ya, probablemente tiene una diabetes. Pero si ese paciente solamente tiene eso, yo no puedo asegurar que tiene una diabetes y menos si no tiene los síntomas clásicos. Pero si yo le mido la glicemia en ayunas y tiene 127, tiene 130, tiene 135, tiene 126, o sea, cualquier valor mayor o igual a 126, más la prueba de carga, pues tiene una diabetes. O si tiene 2 glicemias en ayunas mayores o iguales a 126, o tiene una glicemia inequívocamente elevada con síntomas clásicos, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa, ese paciente tiene una diabetes. El problema es, yo no diría que el problema, lo que tendríamos que hacer nosotros como médicos es anticiparnos al diagnóstico de diabetes. Entonces ahí viene la otra, digamos, condición clínica, que seguramente es el pan de cada día para ti, que es la prediabetes. A mí me gustaría que habláramos un poquito más de eso. Sí, hablemos de prediabetes. Porque con frecuencia la gente va a la consulta preocupada porque tiene prediabetes. Entonces, primero empecemos por decir, ¿qué significa tener prediabetes? En lo personal te cuento, aunque esa es una acepción que apareció en los años 70 y que luego se ha hecho muy común hoy día, en lo personal no me gusta decirle a los pacientes que usted tiene una prediabetes. No me gusta porque tiene una connotación psicológica negativa. Significa que las personas van a tener necesariamente diabetes y eso no es exactamente así. Solamente 1 de cada 3 pacientes con prediabetes desarrolla realmente diabetes. ¿De qué depende eso? Bueno, depende en parte de su carga genética, pero fundamentalmente depende de la obesidad. Los pacientes obesos tienen más riesgo. Y si es un paciente que está por encima de los 50 años, tiene más riesgo. Y si es un paciente que tiene antecedentes familiares en primer grado de diabetes, hermano, padre, tiene más riesgo. Pero específicamente hablamos de prediabetes cuando se cumplen una de estas condiciones, cuando el paciente tiene una glucosa de ayunas alterada. Glucosa de ayunas alterada. ¿Qué es alterado? Cuando está por encima del valor normal. ¿Qué es una glicemia normal? Para la OMS, una glicemia normal en ayunas es una glicemia mayor o igual a 110 miligramos. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Hablamos siempre de glicemia en ayunas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una glicemia de ayunas? Que el paciente haya tenido su última ingesta por lo menos 8 horas antes. Un paciente que cenó a las 1 de la madrugada o a las 11 de la noche y se va a medir una glicemia a las 6 de la mañana, no tiene 8 horas desde la última ingesta. Tiene que guardar por lo menos 8 horas de ayunas para que hablemos de ayunas, ¿ok?
Tampoco más de 16. Ajá. Tampoco más de 16 porque por algunas razones fisiopatológicas no es conveniente. Entonces decíamos, ese paciente tiene una glicemia, si utilizamos el criterio americano de la Asociación Americana de Diabetes, una glicemia está alterada cuando es mayor o igual a 100. Para ellos es normal todo lo que es igual a 99 o menos. Si es mayor o igual a 100 ya está alterada, pero mayor o igual a 100 y menor a 126, porque si ya es mayor o igual a 126 ya sería diabetes. Si ese paciente cenó a las 6 de la tarde, pero se fue a hacer ejercicio a las 9 de la noche o llegó de hacer ejercicio a las 9 de la noche. No, lo que pasa es que, digamos, es que interesante tu pregunta, porque si hace parte de su rutina de todos los días no tendría por qué afectarle. Lo que veamos al día siguiente, eso es lo que es. ¿Sí me explico? El hígado no estaría produciendo más glucosa en las primeras horas de la mañana en caso de que se trate de un paciente con prediabetes o que ya tenga diabetes. Sí, normalmente el que tiene la glucosa, vamos a hacer la diferencia aquí, el que tiene la glucosa de ayunas alteradas es porque su hígado está produciendo más glucosa. Ajá. ¿Por qué tú o una persona normal amanece con su glucosa en ayunas en 80, en 90? Porque depende de la secreción endógena de insulina. Nosotros estamos permanentemente secretando insulina. Esa insulina que nosotros secretamos durante la noche o entre una comida y otra, pero voy a hacer hincapié en la de la noche, cuando tú cenaste, después te acuestas, en la medida en que va transcurriendo la noche, tu concentración de glicemia va descendiendo y desciende de la mano de la concentración de insulina. De manera que esa insulina que se va secretando y que va controlando la glucosa, le llamamos nosotros insulinemia basal. Y sabemos que uno de los papeles o el papel esencial que cumple esa insulinemia basal es frenar la producción hepática de glucosa. Para los que nos están escuchando, el hígado produce glucosa, ¿sí? Ese proceso se llama glucogenólisis o gluconeogénesis, dependiendo de en qué punto estamos. Pero quien frena o inhibe la producción hepática de glucosa es la insulina. Entonces, en teoría, yo amanezco con una glucosa en 80, 90, 70, 75 porque mi secreción endógena de insulina es suficiente para frenar la producción hepática de glucosa para que no produzca más de lo que debo producir. Pero si yo amanezco con una glucosa de ayunas alterada, entonces es que la insulina que estoy produciendo no es suficiente o no es capaz de inhibir la producción hepática de glucosa. Y allí hablamos de que hay insulinoresistencia a nivel hepático. Distinto al paciente al que tú le haces una prueba de carga y después que le haces la prueba de carga, la glucosa está por encima de 140. Lo normal es que esté por debajo de 140. Está en 160, está en 170. Lo que está significando eso es que entonces pasa algo que no es que el hígado esté produciendo más glucosa, sino que además la glucosa tiene que entrar en el músculo y tiene que entrar en el tejido graso. Y ahí hablamos de insulinoresistencia a nivel periférico, o sea, insulinoresistencia sobre todo a nivel del músculo. Y eso da lugar a otra forma de prediabetes, que no es solamente glucosa de ayunas alteradas, sino que esos pacientes tienen una carga de glucosa que a las 2 horas el valor de glucosa es mayor de 140, pero es menor de 200. ¿Te acuerdas que habíamos dicho antes que el diabético tiene que tener una prueba de carga mayor o igual a 200? Si la prueba de carga es menor de 200, pero es mayor a 140, entonces hablamos de que ese paciente tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, ¿quién es el prediabético? El prediabético es el que tiene glucosa de ayunas alteradas. Pero el prediabético también es el que tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, que en inglés utilizamos la sigla de IGT, traduce intolerancia a los hidratos de carbono. Si tú tienes una glucosa de ayunas alteradas o tienes intolerancia a los hidratos de carbono, IGT, o las dos, tú tienes una prediabetes. Esos pacientes están en más riesgo de desarrollar diabetes que los pacientes que no tienen ni glucosa de ayunas alteradas ni tienen IGT. Y si tú me apuras y me preguntas, ¿y cuál de los dos tiene más riesgo? El que tiene IGT. Y voy a aprovechar para decir también algo aquí que a los médicos a veces se nos pasa y no se lo comunicamos a nuestros pacientes. Tener IGT significa que tienes más riesgo de desarrollar diabetes. Yo sé que me vas a hacer siempre la pregunta que cuándo. Eso va a depender de su estilo de vida, de su plan de alimentación, de su actividad física, del nivel de grasa corporal que tiene, de la edad. O sea, hay muchas variables allí. Pero no solamente significa tener más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2,
significa que tiene también más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso es importante que los pacientes también lo sepan. No es para que se asusten, es simplemente para que sepan que tienen que asumir un estilo de vida saludable, que tienen que bajar de peso, que tienen que controlar su presión, tengan o no la tengan alta, pero hay que chequearla, que tienen que estar mirando sus lípidos, que tienen que estar mirando su función renal, que son, digamos, la labor del médico de atención primaria para tratar de evitar que ese paciente desarrolle diabetes. Pero quiero también hacer hincapié en algo que yo creo que al principio tú hiciste esa pregunta, que es ¿cuándo la diabetes entra en remisión? La diabetes, si hablamos de la diabetes tipo 2, esa no se cura, y la diabetes tipo 1 tampoco. La que entre comillas se curan o desaparece es la diabetes estacional. La mujer con diabetes estacional, para los que nos están escuchando, la señora que desarrolla diabetes por primera vez durante el embarazo presente, a eso le llamamos diabetes estacional. Típicamente cuando ella tiene su parto, la glicemia se normaliza. Pero también sabemos por estadística que el 80% de las mujeres que cursaron con diabetes estacional, si se engordan en los próximos años, terminarán desarrollando, la mayoría de ellas, diabetes tipo 2. Para no decir que no voy a entrar en los casos especiales que pudieran desarrollar diabetes tipo 1. Entonces, eso significa, y creo que lo hemos dicho aquí a lo largo de esta reunión, que el factor medioambiental, uno de los factores medioambientales, quizás el más importante para diabetes tipo, es la obesidad. ¿Qué puedo hacer yo para remitirme diabetes? Perder peso. Ya está probado que con el simple hecho de que tú pierdas el 5% de tu peso corporal, con eso mejoran, pero yo te diría que sustancialmente, las concentraciones de glucosa descienden de forma importante. Pero si ya tú tienes diabetes y pudieras perder el 10% o más de tu diabetes, entras en remisión. Pero ese paciente para nosotros como médicos sigue siendo un diabético. Es una diabetes en remisión, porque si él vuelve a ganar peso, vuelve otra vez a desarrollar diabetes. Lo mismo pasa aquí con la intolerancia a los hidratos de carbono. Cuando le decimos a ese paciente que tiene prediabetes, no necesariamente va a desarrollar diabetes. Lo típico con el tiempo es que algunos de ellos permanezcan igual, otros entran en remisión, o sea, se normaliza la glicemia, y por lo menos uno de cada 3 va a terminar desarrollando diabetes. Perdóname, y eso fundamentalmente ¿de qué va a depender? De su estilo de vida. Hay una cosa que no podemos cambiar, que es la edad. No, si yo comienzo con prediabetes hoy a los 50 años, por edad a los 60 voy a tener mayor riesgo, pero yo puedo manejar otros factores de riesgo para diabetes, entre ellos mi alimentación, mi actividad física y mi peso. Sí, voy a aprovechar que hablaste bastante de intolerancia a los hidratos de carbono, porque hay un concepto de el hidrato de carbono es el responsable de que tengas diabetes o de que tengas prediabetes. Y hay una escuela de influenciadores que está generando miedo a los hidratos de carbono. A los hidratos de carbono en general, verduras, frutas. ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la dieta sin hidratos de carbono como generador de un impacto favorable en la prediabetes y diabetes? Empecemos por recordar, Jesús, que digamos, dentro de una dieta o un plan alimentario, me gusta más utilizar la palabra plan alimentario que dieta, porque la gente asume que cuando uno habla de dieta es pasar hambre. En realidad, cuando hablamos de un plan alimentario sano, hablamos de que el plan alimentario tiene también que ser balanceado. Y tú sabes que cuando hablamos de un plan alimentario balanceado, el 50% del valor calórico total, como regla general de lo que uno consume, debe venir justamente de los hidratos de carbono. Alrededor de un 30% deben ser grasas, y de esas grasas las dividimos en 3 fracciones que ojalá 10% monoinsaturada, 10% poliinsaturada y 10% grasa saturada. Si es un paciente con enfermedad cardiovascular, por lo menos del 7% debe ser monoinsaturada o poliinsaturada. Debemos bajar las polis y las monos, y digamos antes, la grasa saturada es la que tenemos que bajar a menos del 10%, menos del 7%. La poli y la monoinsaturada comportan, digamos, el restante para cumplir ese 30%. Y 20% deben ser proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de hidratos de carbono, hay hidratos de carbono de absorción lenta y hay hidratos de carbono de absorción rápida. No es lo mismo que tú me ofrezcas un helado a que me coma, por ejemplo, una porción de arroz integral. Si me explico, la absorción del uno va a ser más lenta que el otro. De manera que en las dietas sanas y balanceadas, los hidratos de carbono deben estar siempre. Se pueden hacer dietas, por ejemplo,
de solo proteínas y de solo grasas, que son las famosas dietas keto, y con escasos hidratos de carbono. Esas son dietas que no son balanceadas, son dietas que se pueden hacer por un tiempo prudencial, por un tiempo breve, pero no son dietas que, digamos, se pueden sostener en el tiempo, y de hecho hay todas las dietas que tú quieras, pero realmente cuando se tratan de dietas balanceadas, no importa el nombre que le pongamos, no son dietas que nosotros recomendamos para mantener un estilo de vida saludable. Si yo tuviera que mencionarte de dietas que nosotros más recomendamos en el contexto de las enfermedades metabólicas, en primer lugar te diría que está la dieta mediterránea, ¿sí? Y eso se está revisando permanentemente, pero la dieta mediterránea básicamente está, digamos, sustentada en el uso de, ¿cómo se llama?, de vegetales, frutas, productos de mar, pescado, aceite de oliva y frutos secos. Pero también está la dieta DAS, donde también insistimos sobre todo en bajar, digamos, la cantidad de sodio, que se diseñó especialmente para los hipertensos. Pero en términos generales, cualquier dieta que cumpla el requisito básico de mantener alrededor de un 50% de hidratos de carbono. De buena calidad. De buena calidad, y que sean de absorción lenta, porque nosotros, ¿qué decimos? De esos hidratos de carbono permitimos que hasta el 5-10% del valor total puedan ser hidratos de absorción rápida, por ejemplo, un chocolate, una gaseosa, pero nosotros nunca recomendamos este tipo de cosas, de bebidas gaseosas o helados, todo lo que son miel, panelas, ponques de cumpleaños, caramelos, chocolates, azúcar común y corriente, pan, dulces, gaseosas. No es que uno deba prohibirlo, pero sí le decimos a los pacientes que reduzcan su consumo. Yo te puedo decir aquí en Bogotá que observo, la gente abusa mucho del pan o por ejemplo de los postres, y uno les pregunta, ¿y usted cuántos panes está comiendo en el día? No, yo me como 3 o 4 panes en el día. Entonces los invitamos a que reduzcan el consumo de pan, que se vean en unos 3, 4, 6 meses no consumiendo pan o consumiéndolo muy ocasionalmente. ¿Sí me explico? Pero más allá de, porque quiero cerrar la pregunta de las dietas tienen que ser balanceadas y tienen que ser supervisadas, ojalá por un profesional que se dedique a eso y que supervise la dieta, porque no solamente ahí está implicado el abuso de esas dietas que tienen o exceso de grasas o exceso de proteínas, y depende también de la condición clínica de cada paciente. No le podemos dar, por ejemplo, una dieta hiperproteica a un paciente, por ejemplo, que está con enfermedad renal crónica. ¿Sí me explico? O sea, depende de la condición clínica de cada paciente. Entonces, sí sería deseable que en lo posible esas dietas sean supervisadas. Porque ahí está también involucrado otro concepto que está muy de moda, que en principio, por lo menos en el corto y mediano plazo, es bueno, que es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, en estudios a corto plazo, con, digamos, volúmenes pequeños todavía para mi gusto, yo pienso que requiere más investigación, ha demostrado que mejora el perfil glicémico, mejora el perfil de los lípidos, mejora la presión arterial, mejora la insulinoresistencia. O sea, parece mejorar todos aquellos factores de riesgo que se asocian en estos tipos de pacientes que nosotros vemos a mayor enfermedad cardiovascular. Pero no tenemos un estudio clínico a largo plazo, digamos, que nos permita a nosotros ver cuál es la seguridad del ayuno intermitente. Y de nuevo, también muchas veces la gente lo hace por lo que leyó en una revista o lo que leyó en el diario. Creo que el que necesite o requiera ayuno intermitente o quiera hacer ayuno intermitente debe también apoyarse en su médico para que él le oriente qué es lo mejor para él o qué le convendría más a ese tipo de paciente. De hecho, dentro de las indicaciones para prevenir la diabetes en los pacientes con prediabetes, la Asociación Americana de Diabetes recomienda el ayuno intermitente. Y mira, y de hecho hace tal vez en el 2020, 2021 leí una recomendación de la Sociedad de Endocrinología Americana validando la dieta con todos los micronutrientes y macronutrientes, sí, sin restricción de alguno de ellos, como generadores de remisión de diabetes. Todo esto para mostrar que definitivamente las restricciones de grupos alimentarios no van de mano con los estudios recientes, ¿no? No, eso sí, se pueden hacer, pero ¿qué es lo que uno ve cuando se hacen esas dietas? Voy a hablar de la más común que nosotros vemos aquí, que es la famosa dieta de Atkins. Eso viene desde el año 55, pero hay épocas en que toma mayor, digamos, como visibilidad. Ahora, por ejemplo, está muy de moda. Aquí le dicen la dieta keto, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es que te aumentan el porcentaje de proteínas, te aumentan el porcentaje de grasa y te dan un porcentaje muy pequeño de hidratos de carbono. Quiero que la gente lo entienda de manera simple. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando nosotros
no tenemos, digamos, suficiente aporte de hidratos de carbono. ¿Qué hace nuestro propio cuerpo? Toma nuestras proteínas y toma nuestra grasa y la convierte por un proceso bioquímico que tú conoces, se llama gluconeogénesis, y la convierte en glucosa. Es importante que la gente sepa que la glucosa es nuestro principal combustible, es el que alimenta nuestras células. Entonces yo puedo hacer una dieta de esa y lo que voy a hacer es que como no estoy tomando hidratos de carbono, mi organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a tomar mis proteínas y mis grasas y las va a convertir en glucosa, y por eso yo pierdo peso. Pero eso va a generar un imbalance en tu masa muscular, eso va a generar un imbalance en tu, digamos, patrón nutricional, y eso puede generarte factores adversos, por ejemplo, una cetoacidosis, por mencionar cosas comunes. Puede deteriorar, por ejemplo, en pacientes que tienen daño de la función renal, puede también acelerar el daño de la función renal, por también mencionar otra cosa común. Pero esas dietas no se pueden sostener en el tiempo si nosotros hablamos en términos de salud. Lo que necesitamos es que la gente entienda que necesita hacer dietas sanas y balanceadas y supervisadas por un profesional. ¿Y el ejercicio, Bar? El ejercicio típicamente, pero ¿de qué hablamos? ¿Ejercicio para prevenir la diabetes o ejercicio para la diabetes en términos generales? Antiguamente le decíamos a los pacientes, compra un perro y sal a caminar. Ahora le decimos, tienes que hacer ejercicio de pesas, tienes que fortalecer los músculos, ahora le estamos midiendo la fuerza muscular a nuestros pacientes, que es un predictor de salud en general. Yo te diría, Jesús, que eso, digamos, no es exactamente nuevo, sino que ahora estamos haciendo más hincapié en eso. Por ejemplo, en el programa de prevención primaria de la diabetes en los Estados Unidos, que se conoce por sus siglas en inglés por el DPP, ellos lo que le proponían a estos pacientes, para los que no saben de qué estamos hablando de un programa de prevención de la diabetes que se diseñó en los Estados Unidos y fue publicado en el New England en el año 2002. El New England es una revista que para nosotros los médicos es muy importante. Allí se publican, digamos, los trabajos más importantes que tienen que ver con la salud en general, aparecen publicados en esa revista. Y eso fue publicado en el 2002, y cuando uno ve lo que ellos le pedían a los pacientes, que hicieran un mínimo de 150 minutos de actividad física, principalmente aeróbica, por semana. Sin embargo, dentro de las recomendaciones estaba que si pudieran alcanzar siquiera un 40 o un 50% de ejercicios de fuerza, lo hicieran. Y eso en parte tenía que ver con el tipo de pacientes que fueron ingresados a ese tipo de estudio. Eran pacientes de alrededor de 50 años. Y esos pacientes, después de los 50 años, todos nosotros empezamos a perder 1 a 2% de masa muscular por año. Entonces, siempre se recomendó, pero ahora se recomienda con más énfasis, porque ahora entendemos mejor qué es lo que está pasando. Perder masa muscular no es bueno en términos no solamente metabólicos, sino en términos, digamos, cardiovasculares. Entonces insistimos en que los pacientes traten de hacer por lo menos un mínimo de 150 minutos de actividad física semanal, y que de esos 150 minutos de actividad física un 30 o un 40% sean actividad física de fuerza. Decir síndrome de insulinoresistencia o síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico es lo mismo, simplemente que la palabra síndrome metabólico es la que más se usa en la jerga médica, no tanto de los pacientes. En realidad, ¿qué es el síndrome metabólico? Vamos a empezar entonces a aclarar eso. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está definido como un conjunto de factores de riesgo que predisponen al paciente a mayor riesgo de diabetes tipo 2 o a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, entiéndase un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio. Entonces, básicamente, el tener síndrome metabólico significa que ese paciente está más expuesto a ese tipo de patologías, o diabetes tipo 2 o a enfermedad cardiovascular. ¿Cuándo sospecha uno que un paciente puede tener síndrome metabólico? Créeme, Jesús, que llevamos años discutiendo cómo definir el síndrome metabólico. Pero digamos que del 2009 para acá, más o menos ya nos hemos puesto de acuerdo. Los componentes básicos, esenciales del síndrome metabólico son 5. 1, hipertensión. 2, la fracción HDL del colesterol baja. 3, triglicéridos altos. 4, glucosa de ayunas alterada, que ya más adelante vamos a explicar qué es eso de glucosa de ayunas alterada. Y 5, obesidad central. Típicamente un paciente que tenga 3 de esos 5 tiene un síndrome metabólico. Entonces tú recibes en tu consulta un paciente con obesidad central.
y tiene los triglicéridos altos y es hipertenso, pues ese señor tiene un síndrome metabólico. Antes de eso me gustaría que aclararas el concepto de obesidad central. ¿Quién tiene obesidad central? Ese es digamos, un concepto que, digamos, cambia de país a país, porque para eso simplemente es una medida que se hace del perímetro abdominal con una cinta métrica. Para distintos países, para los asiáticos, ellos toman unos criterios distintos, los latinoamericanos tenemos otros, específicamente aquí en Colombia incluso ya está, digamos, establecido que en el varón estimamos que tiene obesidad central si su perímetro de cintura es mayor o igual a 90, y en la mujer, tú te acuerdas, por encima de los 80 centímetros. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos los valores son distintos, 104 centímetros para los varones, por ejemplo. Entonces tú tendrías una obesidad central. Pero hablamos de obesidad central, por lo menos en población nuestra, si el perímetro de cintura es mayor o igual a 90 centímetros. Eso más otros dos criterios. Más otros dos criterios, vamos a decirlo típicamente, no sé cómo, pero no, en nuestro medio uno dice, tienes pancita, tienes, digamos, panza, tienes barriga, y tienes hipertensión, y tienes los triglicéridos altos, o tienes la HDL baja, y tienes la glucosa de ayunas alterada, pero tienes obesidad central, pues tienes un síndrome metabólico. Eso, el tener panza, el tener obesidad central, con cualquiera de esos dos factores de riesgo adicionales, llámese glucosa de ayunas alterada, o triglicéridos altos, o HDL baja, o hipertensión, eso es un síndrome metabólico. Y el paciente tiene que saber, y los médicos tienen que saber, que son elementos clínicos sencillos para entender que ese paciente, si no le pedimos que baje de peso, si no le pedimos que asuma un estilo de vida saludable, un plan alimentario saludable, ese paciente a lo largo de, no sabemos con qué velocidad, de meses o años va a desarrollar una diabetes tipo 2 o puede tener un evento cardiovascular. ¿Qué hacemos ahí, Ari? ¿Cuál es la indicación de actividad para ese paciente? ¿Qué recomendaciones específicas hay que hacerle? En distintos países existen también unos aplicativos que son como unos calculadores de riesgo que nos dicen a nosotros qué tanto riesgo tiene ese paciente y qué debemos hacer. Por ejemplo, aquí en Colombia utilizamos el FINRITS, que es un aplicativo que surgió de un estudio inicial hecho en población finlandesa, pero que se ha adaptado para población colombiana. Si ese paciente tiene un FINRITS mayor de 12, y esto hablo específicamente para nosotros, ese paciente debe ser sometido a una prueba para diabetes. Y independientemente de eso, y tu pregunta es pertinente, lo que tenemos que hacer es pedirle a esos pacientes que asuman un estilo de vida saludable. Deseablemente le pedimos a estos pacientes que ojalá pierdan por lo menos un 5% de su peso, pero si puede perder más de un 5%, incluso un 10%, sería deseable. Aumentar su actividad física y seguir un plan alimentario sano. Y por supuesto el médico de atención primaria tiene que saber que tiene que corregir los factores de riesgo que en ese momento están presentes. Si es hipertenso hay que tratarle la presión, si tiene una hipertrigliceridemia severa con triglicéridos por encima de 500 hay que tratarlos. Pero esencialmente lo que tenemos que hacer, Jesús, es que esos pacientes asuman un estilo de vida saludable que con eso reducen el riesgo de progresar a diabetes. Porque aquí el tema es el riesgo de diabetes. ¿Cuándo hablamos que ese paciente tiene diabetes? Cuando esa glicemia en algún momento supera la barrera de los 125 miligramos de decilitro. Quiero decir que empieza a tener glicemias de 126 o más. O que ese paciente, después de someterlo a una prueba de carga, tomamos a los pacientes, se le da una carga de glucosa de 75 gramos y medimos a las 2 horas. ¿Qué pasa? Si ese paciente tiene un valor a las 2 horas mayor o igual a 140, pero menor de 200, ese paciente tiene una intolerancia a los hidratos de carbono. Esas dos cosas, tener glucosa de ayunas alteradas es una forma de prediabetes. Tener intolerancia a los hidratos de carbono es otra forma de prediabetes. Tú puedes tener un paciente con prediabetes solo con glucosa de ayunas alteradas. O tú puedes tener un paciente con prediabetes con intolerancia a los hidratos de carbono. O pueden tener las dos cosas. El tener prediabetes significa que ese paciente tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Eso es básicamente el concepto. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Bajar de peso. El bajar de peso es esencial. Bueno, ahora que hemos hablado de resistencia a la insulina y que tenemos bastante información sobre ello, generalmente estos pacientes tienen el hígado graso o esteatosis hepática inducida por trastornos metabólicos. ¿Qué información nueva tenemos al respecto? No, la resistencia a la insulina, Jesús, tú sabes que si que quisiéramos describir de una manera muy simple, es una menor actividad biológica de la hormona, en este caso de la insulina.
tenemos distintas formas de estimarlas, pero en la práctica clínica yo recomendaría que la mejor forma, la forma más sencilla de usted estimar si un paciente ya está con resistencia a la insulina, lo que tiene que ver con la glucosa es hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, vale decir la prueba de carga. Si ya ese paciente tiene intolerancia a los hidratos de carbono, eso le está diciendo usted que ya está en un estadio avanzado de resistencia a la insulina. Pero hay muchas expresiones clínicas de la resistencia a la insulina, y una de las que tú acabas de mencionar es el hígado graso. El hígado graso, cuando tú encuentras que un paciente tiene hígado graso, para que nos entiendan, el hígado, nosotros tenemos el típico paciente con barriguita, con obesidad, y ese paciente tiene grasa debajo de la piel, pero lo que la gente tiene que entender es que más que la grasa debajo de la piel, nos interesa es que entiendan que hay mucha grasa al interior del abdomen, que le llamamos grasa visceral. Esa grasa suele infiltrar los órganos internos, en particular el hígado, y eso es lo que llamamos hígado graso. ¿Cuál es la novedad que hay? Entre comillas, novedad que le hemos cambiado el nombre. Ya no decimos simplemente hígado graso no alcohólico, sino que decimos enfermedad por hígado graso asociada a enfermedades metabólicas. ¿Para qué se lo hemos cambiado? ¿Y por qué decimos así, asociada a enfermedades metabólicas? Para que el médico entienda y para que el paciente entienda que el tener hígado graso te expone a mayor riesgo de enfermedades metabólicas, entre ellas principalmente la diabetes, pero la otra son las dislipidemias. Pero no solamente eso, enfermedades metabólicas, el tener hígado graso significa tener más riesgo de diabetes, tener más riesgo de hipertensión, tener más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en eso es lo que, digamos, la novedad entre comillas que hay. Y lo que pedimos para eso, que los pacientes bajen de peso. Si los pacientes bajan de peso, hay menos riesgo que el hígado graso progrese y se convierte en un hígado fibrótico y en un hígado, digamos, neoplásico. Pero eso no es lo más importante, eso es realmente muy raro. Lo importante es que el médico y el paciente entienda que tener hígado graso asociado a enfermedades metabólicas le expone a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. ¿Cuál es la otra novedad que podemos encontrar en relación con eso? Que bueno, ahora dentro de esos medicamentos que de pronto en algún momento vamos a hablar de ellos, se manejan para la diabetes los llamados agonistas de receptor de la GLP-1, como la liraglutida, como la semaglutida, la tirzepatide. Esos medicamentos ya tienen una cierta evidencia científica que sugieren que si los administramos en ese tipo de pacientes, nosotros podemos reducir la progresión del hígado graso. Sin embargo, eso en este momento todavía no hay una autorización formal para hacerlo, porque yo creo que falta más investigación. Sé que a ti te encanta el tema del paciente con obesidad, y has utilizado bastante estos agonistas de GLP-1. ¿Cuál es la efectividad de estos medicamentos en cuanto a la reducción de peso para estos pacientes con obesidad y el beneficio de los pacientes con diabetes? Jesús, de nuevo, para los que nos están escuchando y nos ubiquemos, en este momento tenemos autorizados a nivel mundial o global 3 agonistas de receptor del GLP-1, uno de ellos agonista dual, que es el tirzepatide, que es agonista del GLP-1 y agonista del GIP. No vamos a explicar qué es el GIP y qué es el GLP, pero de forma sencilla. Son péptidos que nosotros producimos de manera natural y que amplifican la respuesta de la insulina, o sea, por eso le llamamos efecto incretina. Aumentan la secreción endógena de insulina. Ahora, estos medicamentos inicialmente fueron diseñados para tratar a la diabetes y son muy eficaces. En promedio reducen la hemoglobina glicosilada en alrededor del 1.5%, casi un poquito más que lo que nosotros alcanzamos con insulinoterapia. Pero también hemos descubierto que impactan sobre los mecanismos de la saciedad, mejoran la insulinoresistencia y en ese sentido tienen un impacto enorme sobre el peso. En términos generales reducen entre un 40 y un 80%, se alcanzan pérdidas superiores al 10% en la mayoría de los pacientes. Pero como mejoran la insulinoresistencia, también estos medicamentos tienen un impacto muy positivo en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Estos medicamentos hoy por hoy no solamente los utilizamos para el control de la glicemia, sino que también los utilizamos para conseguir que los pacientes pierdan peso, pero además para reducir la carga de eventos cardiovasculares. Sobre todo reducen lo que nosotros en nuestra jerga clínica llamamos el MACE, de 3 puntos. Eventos cardiovasculares mayores, que son infarto agudo al miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y muerte de causa cardiovascular. En esos 3 puntos tienen un impacto estadísticamente significativo y muy importante y han cambiado la visión
que nosotros teníamos para el manejo de los pacientes obesos y los pacientes diabéticos. De hecho, hasta hace poco creíamos que el impacto sobre la reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular era solo sobre los pacientes diabéticos, pero recientemente se ha publicado un estudio interesante con semaglutide que demostró que en pacientes obesos no diabéticos con enfermedad cardiovascular persistente, la semaglutida reduce el riesgo del MACE en los 3 puntos, o sea, reduce el riesgo de muerte de causa cardiovascular, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular no fatal y reduce el riesgo de infarto agudo al miocardio no fatal. Sí, al igual que los agonistas del receptor del GLP-1, los inhibidores de la SGLT2, como tú dices, son fármacos que bloquean parcialmente una proteína que está en el riñón y que hace que la glucosa que llega al riñón no se reabsorba completamente y pase a la sangre, sino que se elimina por vía urinaria. Por eso tu comentario de que esos, fármacos, envían la glucosa o el azúcar a la orina. Y efectivamente, al igual que esos medicamentos se diseñaron sola y específicamente para el control de la diabetes. En términos generales, disminuyen la hemoglobina glicosilada en alrededor de un 0.8% cuando nos va bien. Pero sorprendentemente, por mecanismos que todavía se están dilucidando, o sea, y son múltiples, encontramos que esos medicamentos no solamente reducen el riesgo de la enfermedad cardiovascular, sino que además reducen el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y tienen un impacto muy positivo en la protección de la función renal. Esto realmente cambió el paradigma del manejo de la diabetes, la aparición de estos 2 medicamentos. Uno, con un estudio que ojalá se lo puedas colocar allí a los oyentes, que es el estudio en Parret, que se publicó en el año 2017, y posteriormente se publicó el estudio LEADER. Esos 2 estudios realmente cambiaron nuestra visión del manejo de los pacientes diabéticos, porque tomados individualmente o tomados juntos, los 2 medicamentos, más allá de su impacto sobre el control glicémico, reducen la carga de eventos cardiovasculares, reducen el riesgo de muerte de causa cardiovascular y confieren protección renal a estos pacientes. Típicamente, en el pasado, ¿nosotros qué hacíamos? ¿Y por qué lo hacíamos? Porque lo que hacíamos era enfocarnos en el manejo de la glicemia, enfocarnos en el manejo de la presión, enfocarnos en el manejo de los lípidos y enfocarnos en la protección renal. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque el paciente diabético tiene 2 a 4 veces más riesgo de un infarto o de un accidente cerebrovascular que los pacientes no diabéticos. El tener diabetes, Jesús, de acuerdo a los estudios que se hicieron inicialmente, sobre todo el estudio de Steven Hasner, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 98, el tener diabetes es equivalente a haber tenido un infarto previo. O sea que hoy y desde entonces siempre tratamos a los pacientes como si se trataran de pacientes que ya habían tenido un infarto previo. Pues estos medicamentos cambiaron todo el paradigma que teníamos sobre eso, porque más allá de que ellos pueden lograr un mejor control glicémico, estos medicamentos reducen la carga de eventos cardiovasculares, protegen el riñón y reducen el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca, todos ellos problemas que nosotros en el pasado, si bien tomábamos medidas para reducir el riesgo, no habíamos tenido nunca un impacto tan significativo como el que alcanzamos con estos medicamentos. Y quiero hacer aquí una claridad, eso no son insulinas, porque se escucha a veces por allí que esos son insulinas que se utilizan para bajar de peso. Son agonistas del receptor del GLP-1 o agonistas del GIP o agonistas duales, están del uno y del otro. Se utilizan esencialmente para controlar la diabetes, pero a dosis más altas los utilizamos para controlar el peso. Les voy a poner un ejemplo con el semaglutide. Todo el mundo conoce y escucha hablar de Ozempic. Ozempic es la marca comercial de la compañía que produce este medicamento para el manejo de la diabetes. Vienen unas lapiceras que nos permiten entregar desde 0,25, 0,5 a 1 miligramo, que sería la dosis máxima para la diabetes. Pero ese mismo producto, Pero ese mismo producto existe en el mercado en algunos países que nos permite dar hasta 2,4 miligramos y se llama Wegovy. Con ese Wegovy, que es lo mismo que el mismo principio activo de la Ozempic, pero a dosis de 3 miligramos, se usa para la obesidad. Y yo creo que se debe utilizar responsablemente bajo la supervisión de un profesional. Nosotros vemos algunos abusos, de pronto personas que tienen sobrepeso y entonces se aplican esos medicamentos, se automedican con esos medicamentos y quiero advertirles que eso también tiene su riesgo, ¿no? Deben ser formulados por un profesional de la salud que tenga conocimiento y experiencia con este tipo de medicamentos y entender que no solamente tienen un impacto sobre la glicemia, sino que tienen un impacto sobre el peso y sobre el riesgo cardiovascular. Pero
pero eso ha significado que se interprete como si son insulinas para bajar de peso, pero no. O sea, o hay abusos porque personas que no tienen obesidad o no tienen diabetes lo están utilizando con efectos estéticos. Ahora, yo voy a aprovechar que hablaste de riesgo cardiovascular y para tocar un tema que a veces es sensible con los pacientes, y es el uso de las estatinas. Muchos rechazan la estatina porque oyeron del vecino que le producía daños hepáticos, que alteraba la función cognitiva. ¿Realmente esto tiene alguna validez? Eso creo que diste al corazón del problema, porque eso sí es una queja muy común o un comentario muy común. Pero quiero explicar, las estatinas están en el mercado desde el año 87. La primera estatina que fue lanzada al mercado fue la lovastatina. Y todas las estatinas actúan de la misma manera, inhiben una enzima que es clave para que nuestro cuerpo siga produciendo colesterol. Porque quiero decirles, si bien el colesterol se puede elevar por descuidos en la dieta, en condiciones normales, si tú llevas una dieta normal, sana, hasta el 70% del colesterol que nosotros nos medimos, lo producimos nosotros mismos. ¿Y por qué producimos colesterol? Es parte de la estructura de las células. Producimos colesterol porque ciertas hormonas que son esenciales para la vida se producen a partir del colesterol, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona, las hormonas sexuales, la vitamina D, todo eso se forma a partir del colesterol. Entonces las estatinas son quizás no, es el medicamento mejor estudiado y con el que más experiencia tenemos para tratar los pacientes que tienen el colesterol alto. Que puede producir efectos adversos, sí, pero son insignificantes y son poco frecuentes al lado del impacto positivo que ellas generan con su uso. Las estatinas reducen el riesgo de eventos cardiovasculares, le hace infarto agudo al miocardio, le hace accidentes cerebrovasculares, le hace procedimientos de revascularización. En promedio, ¿qué efectos adversos producen? Lo que está probado científicamente, pueden aumentar las enzimas hepáticas, eso es cierto, hay que reconocerlo, pero en realidad apenas se producen el 0.2 al 1.2% de los pacientes, dependiendo de la dosis. Por ejemplo, te voy a mostrar un estudio que se publicó en el pasado, que fue el estudio TNT, que lo que trataba de mirar era qué diferencia había entre utilizar 10 miligramos de atorvastatina versus usar 80 miligramos. En ese estudio lo que se vio es que los pacientes que recibieron 10 miligramos de atorvastatina tenían un aumento en las enzimas hepáticas apenas el 0.2% de los casos. Y los que recibieron 80 apenas el 1.2%. Y eso habitualmente es transitorio. Las estatinas, las enzimas hepáticas suben y sí tienden a bajar después de 3 o 6 meses. Lo que sí tenemos que hacer es monitorearlas anualmente, pero realmente el aumento de las estatinas es muy, muy poco frecuente. ¿Y el dolor? Sí. Y después aparece otra complicación que también es menos frecuente, que son ¿cómo se llama? La miositis, que es inflamación de las fibras musculares. Se da en promedio y con aumento de la CK total, la creatinquinasa, 10 veces por encima del valor normal. Esa condición de que el paciente tenga miositis con una CK total 10 veces mayor sucede un caso en 10.000. Lo que sí puede ser grave es una rhabdomiolisis, que es cuando se rompen las fibras musculares, y eso puede influir sobre la función renal, afectar la función renal, pero eso es extraordinariamente raro. Si estoy diciendo que la miositis con aumento de la CK hasta 10 veces se da un caso en 10.000, la rhabdomiolisis, que es la destrucción del músculo, es todavía mucho menos frecuente, y si usted suspende inmediatamente la estatina, el paciente se recupera plenamente, no tiene ninguna secuela. ¿Qué se escucha? ¿Qué he escuchado yo en mi práctica clínica? Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, yo no tomo eso porque es que eso me puede dañar el riñón. No hay ninguna evidencia de que las estatinas dañen el riñón, ninguna evidencia científica, absolutamente ninguna. Sí ha habido casos, unos 3 o 4 casos que quedaron por allí en el internet, de una asociación, fíjese, asociación no es lo mismo que causa, ¿no? Entre el uso de una estatina y proteinuria, o sea, pérdida de proteínas por la orina, pero esos fueron unos casos, digamos, que se relacionaron, pero nunca se pudo demostrar que era por las estatinas. Y el otro caso que se comenta es la posibilidad de que eso se asocie con deterioro cognitivo o con enfermedades neurológicas degenerativas. Se han hecho 3 estudios clínicos controlados a la fecha que no han podido demostrar que hay alguna asociación entre el uso de las estatinas y digamos, la actividad cognitiva. Y después lo que sí es, digamos, un hallazgo de los últimos, yo diría, 10 o 15 años, es que hay una asociación modesta entre el uso de estatinas, sobre todo a altas dosis,
y la aparición de diabetes de nuevo, que llamamos diabetes de novo o diabetes, no le ponemos el apellido, diabetes asociada a uso de estatina, pero es una asociación muy modesta y está más asociada a dosis altas de estatinas. Y generalmente con pacientes que venían ya con una posibilidad de prediabetes o diabetes. Claro, con pacientes con múltiples factores de riesgo, habitualmente pacientes por encima de los 50 años, pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes dislipidémicos, pacientes sedentarios, que son pacientes en los cuales uno esperaría que desarrollaran diabetes, o sea, tienen más probabilidades de desarrollar diabetes. A propósito de la diabetes, porque más que hablar de la diabetes, ya habíamos hablado atrás del asunto relacionado con la prediabetes y su progresión a diabetes, y quisiera hacerte algún comentario. Los estudios, se han hecho muchos estudios, pero el estudio en el cual basamos todas las decisiones que tomamos tienen que ver con el estudio de la prevención primaria en los Estados Unidos, que básicamente lo que hizo fue tomar 3 grupos de pacientes. A un grupo de pacientes les dijo, en términos coloquiales, siga con su vida. Se les dieron recomendaciones generales de un estilo de vida saludable. A otro grupo de pacientes se les dieron recomendaciones específicas de que hicieran actividad física y siguieran un plan alimentario con el objetivo de perder por lo menos el 7% de su peso y lo mantuvieran. Y a otro grupo de pacientes también se le dieron indicaciones de autocuidado, pero además se les dio 1.7 gramos de metformina, o sea, una tabletica de 850 en la mañana y una tabletica de 850 en la tarde. Tú conoces el estudio y sabes que ese estudio lo que mostró es que los pacientes que estaban recibiendo dieta y ejercicio redujeron su progresión a diabetes en un 58% y los pacientes que recibieron metformina en un 31%. Se han hecho más estudios, se han hecho estudios con tiazolidindiona, por ejemplo la rosiglitazona, se han hecho estudios con ARA2, por ejemplo, o IECAS como el ramipril, se han hecho estudios con ¿cómo se llaman? Los agonistas del receptor del GLP-1, ¿sí? Y todos esos estudios, pero en este momento el único medicamento, por lo menos aquí en nuestro país, que se autoriza para prevención de la diabetes es la metformina, pero el mensaje que tenemos que darle a los pacientes y a los médicos es que la metformina debe ser acompañada de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Pero si el paciente tiene prediabetes y tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular que uno de estos agonistas de GLP-1 lo beneficie, se debería considerar por lo menos su uso. Para prediabetes no tenemos estudios con esos medicamentos que acabas de mencionar, o sea, acabas de mencionar los agonistas del receptor del GLP-1, no está indicado. ¿Y con los indicado si tiene diabetes y tiene múltiples factores de riesgo, está indicado como fármaco de ¿cómo se llama? De inicio. Ajá. Y si tiene enfermedad cardiovascular o renal, también. O sea, hoy es mandatorio, si el paciente tiene múltiples factores diabéticos, si el paciente ya tiene diabetes tipo 2 y tiene múltiples factores de riesgo o tiene ya enfermedad cardiovascular o renal, es mandatorio utilizar o un agonista del receptor del GLP-1, por ejemplo semaglutide, por ejemplo liraglutide, o utilizar un inhibidor de la SGLT2, por ejemplo empaglifosina o dapaglifosina. Pero si no tiene diabetes, si está en prediabetes, ajá, no. En prediabetes, de hecho, la Asociación Americana de Diabetes en su guía, ellos no tienen recomendado ni siquiera, no tienen recomendado no se trata de prevenir el paso de prediabetes a diabetes, sino prevenir el continuo del riesgo cardiovascular precisamente por los factores que ya tienen. Pero no en prediabetes. Por ahora está indicado en pacientes obesos y en pacientes con diabetes tipo 2. No en prediabéticos. Porque la prediabetes es una condición clínica, pero todavía no es estrictamente, digamos, no es una enfermedad. Una enfermedad propiamente dicho. En lo que debemos insistir, el estudio de prevención primaria de los Estados Unidos mostró que los pacientes que perdían más del 7% fueron los que más se beneficiaron, pero estrictamente el subgrupo que realmente se benefició más fueron los menores de 60 años. Los que tenían IGT, o sea, intolerancia a los hidratos de carbono, y los que tenían una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 6%, los que cumplían, y las mujeres que tenían antecedentes de diabetes estacional. Esos fueron los que realmente se beneficiaron. Si uno se da cuenta, por ejemplo, y tú lo ves en la práctica clínica, tú ves personas de 70 años, de 65 años, de pronto sin ninguno de esos criterios, recibiendo con una hemoglobina de 5 o 7%, recibiendo metformina, por ejemplo.
pero no podemos generalizar tampoco porque igual esa es una población distinta a la nuestra, pero en los Estados Unidos los pacientes que más se beneficiaron fueron esos, los menores de 60 años, hemoglobina glicosilada de mayor o igual a 6, por supuesto menor de 6.5, hasta 6.4, y pacientes con antecedentes de diabetes estacional o pacientes con IGT. Los pacientes que realmente tienen más riesgo de progresar de diabetes son los que tienen IGT, o las dos cosas. Ahorita que estábamos hablando de la remisión o la curación de diabetes, hay que diferenciar. ¿Cuáles serían los criterios para considerar que un paciente con diabetes está en remisión? Se le retiraron los medicamentos y continúa haciendo cambios en el estilo de vida. Sí, el criterio es que normalice su glicemia, normalice su hemoglobina glicosilada. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Por debajo de 6.5 o por debajo de 5.7? Ok, nosotros hablamos de diabetes cuando es mayor o igual a 6.5 y para nosotros la hemoglobina es normal del 4 al 6%. El problema es, y aprovecho esa pregunta, entonces si normaliza su hemoglobina glicosilada y su glicemia en ayunas está normal, está en remisión. ¿Sí me explico? Pero, ojo, si ese paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7% y menor al 6.4%, entonces uno podría decir que está en prediabetes, ¿es correcto? Y esa es, digamos, la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes. Pero la Asociación Americana de Diabetes también estipuló que para que eso tuviera valor, ese método de medir hemoglobina glicosilada debería estar certificado en el Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glicosilada y debería estar estandarizado al método del DSCT, un estudio que se hizo para ver el impacto del control glicémico en los diabéticos tipo 1 en los años 90. En la mayoría de los laboratorios, por ejemplo, de nuestra región, esos digamos, laboratorios ni están estandarizados ni están certificados. Entonces, un paciente puede pasar de diabetes al rango de prediabetes o normoglicemia. Y nosotros estamos hablando de remisión de la diabetes. Pero de nuevo, eso no significa que él dejó de ser un diabético. Él es un diabético en remisión. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con eso de la hemoglobina glicosilada de entre 5.7 y 6.4. Yo estoy observando que en mi consulta, en mi práctica profesional, cada vez me llega más gente preocupada porque mis colegas les dicen que tienen prediabetes. Si el método no está estandarizado ni el laboratorio está certificado, yo creería que no se debe hacer ese diagnóstico con hemoglobina glicosilada. Lo que yo recomiendo es que se haga la prueba de carga. La prueba de carga captura más diabetes que la glicemia de ayunas y más diabetes que la hemoglobina glicosilada. Eso es importante que lo sepamos. O sea, si me da una hemoglobina glicosilada de 5.9 y una glicemia en 104, yo perfectamente puedo decir que el paciente tiene prediabetes, pero la forma segura de decirlo es si ese paciente tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 140 y menor de 200. Ahora, si una persona tiene consistentemente una glicemia, por lo menos dos valores, mayor o igual a 100 y menor a 126, tiene una glucosa de ayunas alterada y eso es una prediabetes. Si la persona tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, como lo hemos explicado aquí ya varias veces con la prueba de carga, también tiene una prediabetes. El problema está en utilizar la hemoglobina glicosilada como criterio. Porque si el laboratorio no está estandarizado y certificado puede dar cualquier valor y si ya de por sí a nosotros a veces nos ha costado decir que un paciente tiene diabetes con una hemoglobina glicosilada de 6,7 por ejemplo, pues mucho más difícil va a ser decir que tiene prediabetes porque tiene una hemoglobina glicosilada de 5, ¿qué vamos a decir? 6,4 o de 6,2. Y de hecho en el programa ese, lo dije antes, el programa americano de prevención de la diabetes tipo 2, los pacientes que estaban, digamos, con mayor riesgo eran los que tenían hemoglobinas por encima de 6 o iguales a 6. Entre otras cosas, los que más se beneficiaron o con metformina o cambios en el estilo de vida más metformina. Los agonistas GLP-1 y reducción de peso, ¿cuándo se considera que ese medicamento no está haciendo efecto? Los agonistas del GLP-1, cuando los utilizamos en el contexto de pacientes obesos con el propósito de perder de peso, consideramos que la respuesta es pobre cuando es menos del 5%. Un paciente que no alcanza siquiera un 5% de peso no tiene sentido. ¿En cuánto tiempo? Que les mantengamos ese medicamento en por lo menos 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. No tiene ningún sentido mantenerlo. Bajó menos del 5%, pero mejoraron muchas de las variables que lo llevaban a tener un riesgo cardiovascular. Ese es otro asunto, y es que a veces uno puede indicar el medicamento, aunque esa no es una indicación, no, digamos por lo menos no de nuestras autoridades regulatorias, pero a veces encontramos pacientes con sobrepeso, fíjate, ni siquiera obesidad, porque estos medicamentos están indicados para la obesidad, no para el sobrepeso, pero encontramos un paciente que tiene sobrepeso, o sea, no es obeso.
pero tiene hígado graso, en un estadio, grado 2, es hipertenso, tiene dislipidemias, tiene una prediabetes, tiene apnea del sueño, tiene acantosis nígrica, que son manifestaciones clínicas de insulinoresistencia ya avanzada. En esos pacientes uno puede considerar el uso de estos medicamentos con el propósito no tanto de que baje de peso, sino de aprovechar el efecto sobre la insulinoresistencia para mejorar todas estas cosas que acabamos de mencionar, que están relacionadas estrechamente con insulinoresistencia. Entonces muchas veces hacemos eso, o muchas veces el paciente no pierde mucho peso, pierde apenas un 5%, pero nosotros le dejamos el medicamento de forma crónica con el propósito de mantener los efectos, digamos, las ventajas que hemos alcanzado sobre la insulinoresistencia y que impacta sobre estos, digamos, patologías asociadas. El otro asunto es que si uno lo mira, estos pacientes, la obesidad es una patología crónica, ¿cierto? Por lo tanto, si es crónica, uno debería dar tratamiento de forma crónica. El problema con estos medicamentos es que hasta hace poco no conocíamos la seguridad a largo plazo. Y adicionalmente está el tema de los costos para los sistemas sanitarios. Y también suele suceder que el paciente se olvida que esto tiene que ser acompañado con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entonces, lo deseable es alcanzar mínimo un 5% del peso y con medicamentos ojalá un 10% más, que ese es el problema que tenemos. Lo que uno debería hacer es que con terapia conductual, de hecho los estudios, hay distintos estudios, entre ellos el programa de prevención primaria de la diabetes en los Estados Unidos, diseñaron unas formas de hacer terapia conductual y establecieron que uno debería hacer por lo menos unas 14 entrevistas en 6 meses con los pacientes con el objeto de que perdieran entre un 5 y un 10% del peso. Y yo personalmente pienso que si el paciente alcanza, lo mínimo que el paciente tiene que alcanzar con terapia conductual es alrededor de un 5%. El paciente que no es capaz de perder siquiera el 5% del peso es un mal candidato para cualquier fármaco. Si ese paciente alcanza eso, uno debería adicionarle un fármaco para perder peso y mantener el peso. Y no solamente pensando en el impacto sobre el peso per se, sino en el impacto sobre las enfermedades o condiciones clínicas asociadas que tiene ese paciente. Pero de nuevo, volviendo a tu pregunta inicial, se considera respuesta pobre en un lapso de 3 a 6 meses, menos del 5%. No tiene sentido mantener el medicamento en un paciente que no alcanza una pérdida siquiera del 5%. Y esa es la limitación que tenemos, o teníamos hasta ahora con liraglutida y orlistat, que eran los 2 productos que nosotros teníamos en el mercado. Conseguíamos apenas un 10% de peso, de pérdida de peso en alrededor de un 40% de peso. Con semaglutide y tercipatide esperamos alcanzar pérdidas superiores al 10% en más del 60-70% de los pacientes. Como dijiste tú antes, tan bueno como una manga gástrica.